Dios les bendiga a todos grandemente. Es un privilegio para nosotros, para los amigos de Betania por siempre. Un privilegio que nos concede Dios a cada uno de nosotros de compartir su palabra con nuestros amigos, con nuestros allegados, con las personas que amamos, que queremos, con los que conocemos y con aquellos que no conocemos. Así es que a los que no conocen la palabra de Dios, Dios les bendiga grandemente y que el Espíritu Santo haga esa obra en sus corazones, y aquellos que ya la han recibido, la han aceptado, la conocen y han estado caminando con Jesús durante ya un tiempo, que Dios te bendiga grandemente y que siga afianzando esa palabra en tu corazón, confiando y poniéndola en práctica también. Muy bien, sean todos muy, muy bienvenidos a nuestra sala de estudio, la fe de Jesús. Quien tenemos aquí a nuestro querido hermano Humberto Cristian, que con tanta amabilidad pues se ha ofrecido a colaborar con nosotros, a ayudarnos, y la verdad que estamos aprendiendo cada día más de la palabra de Dios, porque nos la está enseñando muy, muy bien. Antes de iniciar nuestro programa, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, Padre amado, Padre eterno. Gracias te damos por este lindo privilegio que nos concede a todos de abrir tu palabra y de aprender más de ti a través de ella. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro en esta tarde, quien nos instruya y quien nos enseñe. También te pedimos, Señor, tu bella y hermosa presencia en cada corazón, en cada mente que está conectada en estos momentos, que tu presencia esté con ellos. Tus ángeles poderosos les puedan rodear, les puedan defender o les defiendan de las acechanzas del enemigo. Cúbrele, Señor, con tu gracia y tu amor. Te rogamos, Señor, que la promesa que tú nos has hecho en tu palabra, que nos ha dejado, se cumpla en estos momentos. Porque es a ti que queremos huir, es a ti que queremos sentir, es tu hermosa presencia a nuestro lado. Por eso te invitamos, Padre, para que nos acompañe y esté aquí con nosotros bendiciéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados amigos, pues sean todos muy bienvenidos, ya le damos la bienvenida aquí a nuestra sala y vamos ya de inmediato a iniciar nuestro estudio de la lección número 6, el origen del pecado. La semana pasada hablamos de las señales, de la venida de Cristo y todo aquello. Pues el tema está súper, súper interesante. El origen del pecado. Usted busque lápiz, busque una libreta, un cuaderno y apunte. Apunte si hay preguntas, si hay dudas, si usted quiere conocer algo, pregúntelo, no tenga miedo. Pregunte, hable, porque aquí estamos en confianza, entre amigos. Y con mucho gusto, el licenciado Humberto Cristian le va a contestar con todo el amor del mundo. Licenciado, muy bienvenido. Un saludo. Dios le bendiga y el Espíritu Santo le utilice poderosamente. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Muy agradecido por la introducción. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Aunque el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que hay un género que es inclusivo, que incluye a todos. Cuando uno dice buenas noches a todos, incluye a varones y hembras también. Pero estamos viviendo en este tipo de sociedad que tenemos ahora y tenemos que ser inclusivos, usar el lenguaje inclusivo. Bien, antes de arrancar con el estudio, un estudio, como dice la hermana, muy interesante, yo quiero tener una breve oración. Todopoderoso, necesitamos al Espíritu Santo que nos acompañe en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si ustedes recordarán, hará como 2 semanas o 3, que en Beirut, la capital del Líbano, hubo una gran explosión que mató a 150 personas y perjudicó a muchísima gente. O sea, pero ese no es solamente el único evento terrible que ha ocurrido recientemente. Están ocurriendo cosas terribles constantemente.
¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué hay tanta gente pasando hambre? ¿Por qué hay tantos adictos a las drogas, al alcohol? O sea, ¿por qué hay hombres que matan a sus esposas y luego se suicidan ellos? ¿De dónde viene esta distorsión tremenda de la imagen de Dios en el ser humano, en el carácter del ser humano, en la persona humana? Porque hay gente que se gozan en matar, porque hay gente que disfruta el mal. Para explicar esto es la lección de esta tarde. Y para explicar esto yo les voy a hablar, hacerle una historia. Una historia, si fuera en inglés, es con H, es una historia de algo, eventos reales. Y con ese story es para cosas que tú te inventas y cosas así. Pero esta es historia con H, una historia verdadera, hechos reales. Y son hechos reales que aunque no lo hayamos visto, realmente sucedieron. ¿Por qué el mal? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué el ser humano es así? ¿Y por qué mientras más avanza la ciencia, más malo se vuelve el ser humano, más degenerado? Ahora hay seres humanos. Esta mañana estuve leyendo un artículo que salió, creo que fue ayer, en el periódico Acento, acerca de una película que hay ahora, Cuties, una película Cuties, que es de unas niñas que bailan, niñas de 12, 11 años, que bailan y todo, hipersexualizando a los niños. Y cada vez hay más hombres metidos en eso, desesperados, o sea, dejándose arrastrar por la concupiscencia. Hay un texto de la Biblia, no recuerdo dónde está, que dice que hay hombres que andan relinchando detrás de la esposa de su vecino. O sea, el ser humano se ha desbocado. Entró completamente en el mundo del pecado. Y de eso precisamente quiero hablarles, del pecado. ¿Cómo se originó? Porque el principal problema no es el cambio climático, que es un gran problema. El principal problema es por qué el hombre está causando el cambio climático. El principal problema no son las guerras, que son un problema grande. El principal problema es por qué el hombre causa las guerras, las origina y las pelea. El principal problema no es la adicción a las drogas o al alcohol. El principal problema es por qué el hombre se hace adicto a ese tipo de cosas y por qué las fabrica con el fin de hacer dinero. La avaricia, la ambición, todo eso, la codicia está corroyendo al ser humano. Entonces, vamos a la Biblia. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde arrancó? Y yo esta vez no voy a ser solamente el que lea. Yo quiero voluntarios que lean, gente que lea, que me acompañe y que participe. Ustedes no lo van a creer, pero el pecado comenzó en un sitio donde se supone que no debe haber pecado. El pecado comenzó en el cielo. Así que yo les voy a invitar a uno de los participantes. Yo quiero darles la bienvenida a Cani, que está aquí, a Elizabeth González, a iPhone, que nunca sé quién es, a Leanni, que está, un placer verte aquí de nuevo, Leanni, a Miguel Ángel Rincón, mi hermano, y a Rodolfo, que están aquí con nosotros. Ah, sí, yo creo que iPhone es la hija de Rodolfo. ¿O me equivoco? ¿Se escucha? Realmente no sabemos quién es iPhone. La verdad que No. siempre nos acompaña. Pero gloria a Dios, mi bienvenido. Bienvenida o bienvenido, quien sea iPhone. Un placer. Sí, bien. Es la hija de Rodolfo. Es la hija de Rodolfo. Yo sabía, mi memoria no está tan mala, no está tan mala. Ok, vamos a alguien que me lea Apocalipsis capítulo 12, desde el 7 hasta el 10. Un voluntario o una voluntaria que me lean Apocalipsis capítulo 12, verso desde el 7 hasta el 10. Yo lo tengo, hermano Cristian. Adelante, dele para allá, mi hermana. Dijo Apocalipsis 12, del 10. 7, del 7 al 10. Ok. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron.
Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba día y noche ante nosotros. Perfecto. ¿Qué leemos aquí? Una batalla en el cielo, donde debería haber paz, tranquilidad, sosiego. Ahí hubo una gran batalla, hubo una guerra. Y usted se pregunta, pero ¿cómo se llama el adversario? La serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Que se llama Diablo y Satanás, el dragón. El dragón, oigan todos los nombres que le ponen a Satanás. Hubo una batalla en el cielo. ¿Quiénes luchaban? Luchaban, voy a leer otra vez aquí, luchaban Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Surge la pregunta, ¿creó Dios al diablo? ¿Fue Dios quien creó al diablo? No, Dios no creó al diablo. Dios creó una persona que se volvió mala, una persona que decidió voluntariamente ser malo. Eso fue lo que Dios creó. Entonces, para ahí vamos. ¿Cómo comienza todo esto? Vamos a Ezequiel capítulo 28, 14 al 17. Un voluntario que lo lea, por favor. Ezequiel capítulo 28, 14 hasta el 17. ¿Alguien que lo lea, please? Por aquí. Adelante, por aquí. Tani, adelante. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Exacto. Entonces, ¿qué nos cuenta el profeta Ezequiel? Ezequiel nos cuenta de un ser poderoso que Dios creó. No se creó él mismo ni apareció de la nada, no. Dios creó a un ser poderoso. Pero este ser poderoso, ¿cómo nos dice que era? Yo te puse en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nadie nunca podrá explicar cómo fue que Lucifer se volvió malo, porque no se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer, porque fue creado hermoso, precioso, y no solamente eso. Acá dice que, perdón, voy a leer algo aquí, que está en Isaías 14, que lo vamos a leer ahora. Perfecto era en todos tus caminos, del día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, la palabra en hebreo que está aquí, aquí se traduce comercial, pero una de sus traducciones es chismes. A causa de tus intensos chismes, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual, yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Ustedes han oído hablar del arcángel Miguel, de Miguel. Ustedes han oído hablar de él. Entonces, ¿qué resulta? Que
el lugar que está ocupando, perdón, Miguel no, perdón, Gabriel. ¿Han oído hablar de Gabriel? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la siguiente persona que seguía, el que estaba a la puerta, como dice aquí, yo te puse en el santo monte de Dios, dice aquí, estabas ahí, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eran todos tus caminos hasta que salió en ti maldad. Y él era el querubín protector, el que estaba a la puerta de la entrada del trono de Dios. Y ahí, en la puerta, mirando a Dios, mirando todo, se volvió malo. Dice aquí, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, él se volvió malo. Eso pasó. Dios no creó a Satanás. El nombre Satanás significa, lleva un artículo que es él, y es el Satán, que significa el adversario. Y por eso es que ya leímos en Apocalipsis 12, en el 10, que dice, fue echado el acusador de nuestros hermanos, porque él vivía chismeando y acusando, hasta que hubo que echarlo del cielo. ¿Qué más intentó hacer Lucifer, convertido en Satanás, convertido en el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? Vamos ahora a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 14. Capítulo 14. Y vamos a leer a partir del 12 hasta el 15. Alguien que lea, por favor. Isaías, capítulo 14, del 12 hasta el 15. ¿Quién lo lee? Aquí otra vez. Ok, adelante otra vez. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Entonces, después que se llenó, se envaneció a causa de su hermosura, intentó dar un golpe de estado, porque eso es lo que estamos leyendo aquí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él quería ponerse donde está, y en el monte del testimonio me sentaré, donde está el trono de Dios. Él quería sentarse ahí, en lugar de Dios, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿cómo tú puedes ser semejante al Altísimo si tú eres un ser creado por el mismo Dios? Entonces él, que no tiene vida en sí mismo, que su vida depende de Dios, él quería destronar a Dios y ponerse en su lugar. Mas tú derribado, dice el 15, eres hasta el sepulcro, a lo profundo de la fosa. Entonces aquí, en estos tres textos, tenemos la historia. Tenemos la historia, el querubín cubridor, el que estaba delante de la puerta del trono de Dios, se volvió malo y se corrompió y comenzó a murmurar y a hacer muchísimos chismes. Quiso quitarle el trono a Dios, darle un golpe de estado y quedarse con el poder. No solamente eso, también convenció a muchos ángeles para que estuvieran al lado de él e inició una rebelión en el cielo. Y por eso dice en Apocalipsis 12 que hubo una batalla en el cielo, hubo una pelea y lo echaron. Lo echaron del cielo. Ahí comenzó el pecado. Ahí inició todo esto malo que estamos viviendo. Ahí inició. Hay algo que es importante que tenemos que tomar en consideración. Dios no hace robots. Dios hace seres pensantes. Los humanos somos pensantes y los ángeles también. Y tomamos decisiones. Dios no quiere que le sirvamos a la fuerza o por lo malo o a la mala. Dios quiere que le sirvamos porque nosotros voluntariamente decidimos servirle. Todos los ángeles que están en el cielo
decidieron en el conflicto ponerse del lado de Dios. Todos los ángeles que en el conflicto decidieron estar del lado de Satanás están aquí en la tierra. Millones. Los demonios están aquí. Pero fue porque ellos decidieron hacerlo. Así que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, también les dio a ellos libre albedrío. De hecho, cuando Moisés se estaba despidiendo del pueblo de Israel en Deuteronomio 30, por ahí, que ya iba a morir, él le dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. La vida era seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios, someterse al gobierno de Dios. Y Josué, cuando iba a morir, le dijo también a su pueblo, a los judíos, le dijo: ustedes elijan a quién van a servir, si a los dioses de esta tierra o al Dios verdadero. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Dios es un Dios de amor. Y Dios no forza, no recuerdo bien si es fuerza o forza. No forza, es lo que yo aprendí cuando estaba más joven. No forza la voluntad de nadie. Dios quiere que usted decida. Él pone la vida delante de usted. La vida está en seguirme. Ahí está la vida. Pero Dios no va a forzar a nadie. El que se quiere salvar se salva. Y el que se quiere perder se pierde. Por eso fue que el pecado entró en la tierra de una manera simple y sencilla, con una decisión. Voy a pedirle a alguien que me lea ahora a Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Génesis capítulo 2, del 15 al 17. A ver. ¿Quién lo lee? Yo lo tengo, hermano. Adelante, mi hermana. Okay. Tomó pues Dios, el Señor, al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. ¿Cómo fue que le dijo? Puedes comer de todo árbol del huerto. De todo lo que hay en el huerto puedes comer. Pero había un árbol que Dios le dijo, muchas gracias, Dulce, que Dios le dijo, de ese árbol tú no comes. No era que ese árbol tenía algo maravilloso y distinto, no. Era solamente una decisión. Tú comes de todo menos de ese. Y ahí había un principio filosófico profundo que tenía que ver con fe. ¿A quién tú le crees? ¿A quién tú obedeces? En este caso, Dios le dijo tanto al hombre y a la mujer: coman de todo menos de eso. Coman de todo menos de eso. O sea, tú me haces caso a mí o tú no me haces caso a mí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el hombre y la mujer? ¿Qué hicieron los seres humanos? Alguien que lea en Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Voy a pedirle a Leani que lo lea también, como está cerquita ahí. Génesis 3, 1 hasta el 6. Ok. La serpiente, más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Bien, entonces aquí está la decisión más simple y sencilla. Dios le dijo, primero, antes que eso, ¿con quién estaba hablando la mujer? ¿Con quién hablaba? Con la Estaba hablando serpiente que era con la Satanás. serpiente.
Exactamente. A eso quería. Ya lo leímos en Apocalipsis 12, que el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, con ese estaba hablando la mujer. Entonces, se encontraba en una disyuntiva, Dios le dijo, no comas, porque el día que comas, morirás. Satanás le dice, mentira de Dios, come que no te vas a morir. Ahora yo pregunto a toda la gente que está aquí con nosotros, los cementerios, ¿de qué son evidencia? Los cementerios, ¿de qué son evidencia? Del pecado. Hay muertos en el cementerio. Entonces el día que él comiere, ciertamente, verdad. O sea, cuando quien tenía razón era Dios, quien tiene la razón es Dios. No comas que vas a morir. La serpiente dice, eso es mentira, come que no te va a pasar nada. Y así introdujo en el ser humano el espíritu de rebelión, de rebeldía, una naturaleza corrompida que mira dónde lleva. Cada vez que alguien me dice, no, lo que dijeron ahí, eso es fábula, lo que está en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, 2 y 3. Yo le digo, lo que Dios dijo fue, no comas, porque el día que él coma, tú vas a morir. Satanás dijo, come que no te va a morir nada. Los cementerios son una evidencia de que lo que Dios dijo es cierto. Y la gente se fajó a comer y ha seguido desde entonces. Cada vez que se encuentra en la disyuntiva de a quién le voy a hacer caso, a Dios que me dice una cosa y a Satanás que me dice otra, la gente prefiere hacer lo que dice Satanás porque es más entretenido, porque alegra y alimenta la carne, pero al final te lleva a la destrucción. Te lleva a la destrucción. Y lo que Dios quiere es que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Y las cosas que Dios te dice que no hagas tienen el propósito de salvarte. Tienen el propósito de que tú vivas, de que vivas para siempre y que vivas bien. Eso es lo que Dios hace. Las consecuencias del pecado son terribles. Todo lo que está pasando ahora es consecuencia del pecado. El principal problema del ser humano es el pecado. No es la muerte, sino que el pecado es la causa de la muerte. La desobediencia es la causa de la muerte. Y estamos viviendo las consecuencias. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste en hacerle caso a Satanás antes que a Dios. Pero la Biblia tiene una definición legal de lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Voy a pedirle a iPhone que lo busque. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Por favor, que lo lea. Creo que hay una Biblia a moverse por ahí. Ok. Adelante. Sí, te escucho. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, perdón. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. El pecado es negarse a hacer lo que Dios dice. Los 10 mandamientos son palabra de Dios. No matarás, no robarás. Eso son instrucciones divinas. Acordarte del día de reposo para santificarlo son instrucciones divinas. Dios habla para bien. Dios habla para bien. Pero Satanás promueve una falsa libertad. Y esa falsa libertad lo que hace es que nos lleva a la perdición y nos lleva a hacerle daño a la gente. A mí siempre me ha intrigado y cada vez que yo veo que un hombre mata a su ex, yo lo sufro como si hubiese sido familia mía, porque para mí eso es inconcebible. ¿Cómo tú le vas a hacer daño a alguien que tú dices que amas? No, eso no se hace. No te quiso. A llorar para la playita de lo que nos queda cuando nos votan. Y a mí me han votado muchas veces, gracias a Dios, que Dios me envió una mujer misericordiosa y clemente
que ha decidido que se va a quedar conmigo y que no me va a votar. Gracias a Dios por eso. Entonces, si me votan, pues, ¿qué voy a hacer? Llorar para la playita. Ya. Pero hay gente que no, que se niega a eso. ¿Por qué? Por egoísmo. Porque entiende que las personas son propiedad de, y nadie es propiedad de nadie. Nosotros somos propiedad de Dios. Y aún Dios nos da libertad para elegir. Entonces Dios nos da su ley porque la ley de Dios es vida y paz. Entonces, cuando alguien decide ser pecador, cuando alguien decide, oiga, ponga mucha atención a la pregunta que estoy elaborando. Cuando alguien decide que va a usar su libertad para pecar, para vivir como quiera, yo soy libre, mi vida es mía, tu vida no es tuya, la vida te la dio Dios. Pero una persona dice, mi vida es mía y yo voy a hacer lo que yo quiera. Realmente, ¿a quién se está sometiendo esa persona? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Realmente es usted libre cuando decide que usted es libre y que Dios no tiene que ver con usted? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ok. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, usted es libre y decide que va a vivir en pecado. ¿Realmente a quién usted está sirviendo cuando decide eso? Está sirviendo a Satanás. Hay otro texto que a mí me fascina, que está en Romanos 6:16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Romanos 6:16. Quien lo encuentre primero, que lo lea. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nadie en esta tierra es libre realmente. Y a mí esto me llama mucho la atención porque hace unos días me tocó aconsejar a una joven que estaba tomando decisiones que eran perjudiciales para su vida. Pero ella me dijo, nadie se tiene que meter porque mi vida es mía. Y eso nada más tiene que ver conmigo. Yo le dije, perfecto, nada más tu vida es tuya, ¿verdad? No en todo el sentido de la palabra, pero tu vida es tuya. Yo le dije, esa persona con quien tú te estás involucrando te va a poner a pasar trabajo. Eso no tiene que ver. Digo, sí, tiene que ver. Porque déjame decirte que cuando te vaya mal, entonces la decisión la tomas tú. Eres tú que tomas tu decisión. Pero cuando te vaya mal, las consecuencias, tú no te vas a quedar tú sola con ellas. Las consecuencias van a ser de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Porque cuando el individuo te quiera entrar a golpe, yo tuve un lío una vez, hace unos años, porque una muchacha decidió que se iba a casar con un hombre. Ese hombre no es bueno. No, el hombre hasta se bautizó y todo eso para casarse con ella. Ese hombre no es bueno, ese hombre lo que está es haciendo un show para casarse contigo. No, yo lo amo, yo me voy a casar con él. A mí no te metes en eso. Y su mamá nada más me miró, yo la miré y dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Óigase, el hombre era un abusador. Cada vez que el hombre le daba una golpeada, la mujer arrancaba para donde su mamá. La mamá tenía que ir a buscar, tenía que quitársela. Los hermanos se iban a fajar, a matarse con ese hombre. Entonces, la decisión es tuya. Las consecuencias son colectivas. Las decisiones son individuales, pero las consecuencias son colectivas porque sufre todo el mundo. Hasta el que no es familia se involucra en eso. Y así también pasa con la vida del ser humano, con la decisión de a quien yo sirvo. Porque cuando tú decides, no, yo voy a vivir en mi vida de pecado, nadie se meta con eso. Dios sufre eso. Jesucristo lo sufre. La iglesia lo sufre. Y cuando vienen las consecuencias, todo el mundo lo sufre, no solamente tú. Es un lío grande este.
Porque lo que lleva a la gente a decir, yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida, es el egoísmo. Y el egoísmo es uno de los frutos de la carne. En 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 hasta el 5, dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es egoísmo. Y eso son gente carnales. Y en Gálatas 5, del 19 al 21, se habla de eso mismo. Entonces, ok, tú tienes una responsabilidad delante de Dios, pero tú tienes la responsabilidad de salvarte para alegría de Dios y de todos los que te aman. Y cuando tú piensas en colectivo es mejor. Pues este mundo lo que lleva a la gente es a pensar de manera individual. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú pienses así para arrastrarte al pecado. Entonces, ¿cuál es el resultado final del pecado? ¿Cuál es el resultado? Antes de entrar a lo que dice el folleto de la fe de Jesús, yo quiero que alguien me lea en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, versículo 1, por favor. Quien lo encuentre primero, que lo lea. Malaquías está inmediatamente antes de Mateo. Yo lo Malaquías tengo, hermano. Adelante, mi hermana. Adelante, Leandro. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. El mal no puede durar para siempre. Este estado de cosas que estamos viviendo no puede ser eterno. No puede ser eterno. Por eso Dios va a eliminar a todos los malos, a todos los que están llenos de pecado, a los que quieren vivir en el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, por favor, es el último texto que vamos a leer en el día de hoy. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos habla claramente ahí de cuál es el resultado final del pecado. Romanos 6, 23. ¿Lo encontraste, Liani? Sí, Adelante. porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí está la decisión. La vida, por eso fue que Moisés le dijo a los israelitas, antes de él morir, elijan la vida para que vivan. El don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. La gente va a tener que morir, no solamente la muerte que morimos todos ahora, sino la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el pecado no puede perpetuarse. El plan de Dios es eliminar el pecado, pero para eliminar el pecado va a tener que eliminar al origen del pecado, que es Satanás, va a eliminar a los demonios que están con Satanás, y lamentablemente, con dolor de su alma, Dios va a tener que eliminar también a los pecadores, porque no puede permitir que la guerra, la muerte, el hambre, los celos enfermizos de gente que mata a su ex esposa, o que luego que la mata viene y se suicida y deja a todos los hijos huérfanos, porque ni los hijos le importa nada, porque están llenos de egoísmo, están llenos del demonio. Por eso hacen eso. Entonces, todos van a ser eliminados. Por eso Dios llama. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es la solución para el problema del pecado. No solamente para la solución a largo plazo, la solución ahora para comenzar a cambiar, a ser transformados, a dejar de ser como somos y para irnos convirtiendo en personas diferentes. Entonces, ese es el trabajo de Dios. Esta historia, esta saga que comenzó cuando el querubín cubridor que estaba a la puerta, de repente se volvió, a la puerta del trono de Dios, de repente se volvió malo. Esta saga tiene que terminar. Y ya nosotros estudiamos acerca del regreso de Cristo y de las señales de su regreso. Cuando Jesucristo venga, esto toma el camino del final. Toma el camino del final. Entonces, en esta tarde Dios te está llamando y te hace la misma
Te dice lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. Obedéceme. Ten fe en lo que yo te estoy diciendo. Obedéceme para que vivas, para que no mueras eternamente. Entonces, el llamado de Dios en esta tarde, noche ya, es: hazle caso a Dios, ten fe en Dios, confía en Dios y haz su voluntad. Y no te lleves de los cantos de sirenas de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que como está perdido, lo que quiere es que la gente se pierda y los tiene agarrados con el asunto de los deseos carnales y de una falsa independencia, que lo que lleva es a la perdición. Así que vamos a orar. Ay, perdón, se me cayó el celular. Vamos a orar ahora para concluir el estudio. Señor y Dios, muchas gracias porque tú nos amas, porque nos llamas a la salvación, porque diste a Jesucristo como paga por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagar por ellos. Así que, Señor, bendice a todo el que ha participado en esta tarde y llénanos de tu amor y ayúdanos a obedecerte constantemente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta sobre el tema.